Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Beatriz de Portugal. Ella fue una infanta portuguesa que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Viseu, siendo una mujer que destacó en su tiempo por ser muy sabia, piadosa y culta, además de estar involucrada en los asuntos de la corona portuguesa y ser una de las principales consejeras de distintos monarcas lusos, llegando a ser incluso madre y abuela de reyes. Esta biografía es realizada por petición de Leti, Andrea Díaz e Irene Azuaje. Beatriz de Avis y de Braganza nació el 13 de junio de 1430 en algún punto del reino de Portugal. Fue hija del infante Juan de Portugal y de la esposa de este, la infanta Isabel de Barcelos. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Beatriz la tercera de sus vástagos. La niña poseía un importante linaje. Por ambas vías era descendiente del rey Juan I de Portugal, debido a que sus padres eran tío y sobrina, además de que por vía paterna era descendiente de la casa Lancaster, siendo bisnieta de Juan de Gante y tataranieta del rey Eduardo III de Inglaterra, mientras que por vía materna descendía de la nobleza portuguesa, siendo nieta de Alfonso I de Braganza y tataranieta de Nuño Álvarez Pereira, que era condestable de Portugal, además de un rico y poderoso conde que destacó como militar. En el año 1438 falleció el tío de la infanta, el rey Eduardo I de Portugal, sentándose así en el trono portugués el hijo de dicho monarca, el príncipe Alfonso, quien pasaría a ser conocido como Alfonso V. Ante la minoría de edad de su primo, pronto surge una serie de disputas por ver quién se hacía con la regencia del reino de Portugal. Su padre, el infante Juan, sería un gran defensor de su hermano Pedro de Coimbra, quien ambicionaba la regencia. En cambio, su abuelo materno, Alfonso I de Braganza, apoyaba a la reina viuda Leonor de Aragón, surgiéndose una serie de conflictos familiares al apoyar su padre y su abuelo materno a distintos candidatos. Con motivo de aquellos conflictos familiares, su padre, el infante Juan, se vería obligado a refugiarse en el reino de Castilla, donde acabaría falleciendo en el año 1442. Al quedarse Beatriz y sus hermanos huérfanos de padre, su madre, la infanta Isabel de Barcelos, se centró en buscarles un buen futuro, buscando para sus hijas buenos casamientos. Por esta razón, la hermana mayor de Beatriz, Isabel de Portugal, acabaría siendo reina consorte de Castilla, al convertirse en la segunda esposa del rey Juan II de Castilla. En cambio, Beatriz fue comprometida con su primo hermano Fernando de Portugal, que era el hermano del rey Alfonso V de Portugal y el heredero del ducado de Viseu, algo que fue posible al ser adoptado por su propio tío, el duque Enrique el Navegante, ya que al no tener hijos, reconoció a su sobrino Fernando como su hijo adoptivo y su heredero. En el año 1447 se dio la boda entre Beatriz y su primo Fernando en la población de Alcasova, en Portugal. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 14. Pese a la corta edad de su marido, el matrimonio sería rápidamente consumado y Beatriz se acabaría quedando embarazada poco después de haberse celebrado su boda, alumbrando en el año 1448 a un niño que se llamó Juan, el cual
llegaría a ser duque de Viseu bajo el nombre de Juan I. En el año 1450 nació Diego, quien también acabaría siendo duque de Viseu bajo el nombre de Diego I. En los años posteriores nacieron 3 hijos más, Eduardo, Dionisio y Simón, pero todos ellos fallecieron a una edad temprana. En el año 1458 nació Leonor. Esta llegaría a ser reina consorte de Portugal. En el año 1459 nació Isabel. Esta sería duquesa consorte de Braganza. Posteriormente nació otra niña llamada Catalina, pero esta falleció durante la infancia. Y en el año 1469 nació Manuel, quien se acabaría convirtiendo en rey de Portugal bajo el nombre de Manuel I. El matrimonio tuvo un total de 9 hijos en común, pero tan solo 5 de ellos consiguieron llegar a edad adulta. En el año 1460 falleció su tío, el duque Enrique el Navegante, convirtiéndose así su marido Fernando en el nuevo duque de Viseu. Ante su nueva posición y al ser la cuñada del rey Alfonso V de Portugal, Beatriz empezó a gozar de una buena posición dentro de la corte portuguesa y empezó a estar muy activa en la política del reino, convirtiéndose en las mujeres más importantes y poderosas tanto dentro de la corte como de la corona portuguesa. En el año 1470 falleció su marido Fernando, así que su hijo Juan se convirtió en el nuevo duque de Viseu. Beatriz se convirtió en la consejera de su hijo mayor ante la juventud y la inexperiencia que presentaba este, pero Juan moriría tan solo 2 años después de convertirse en duque, pasando así el ducado de Viseu a su otro hijo, Diego. La duquesa viuda llegaría a ejercer una gran influencia sobre su hijo Diego, convirtiéndose en su protectora y consejera. Incluso le ayudaría en sus labores como gran maestre de la Orden de Santiago de la Espada. Su labor con dicha orden ocasionó que fuese elegida por el Papa para dirigir la Orden Suprema de Cristo, convirtiéndose en la única mujer que ocupó tal cargo dentro de una orden perteneciente al papado. Se sabe que ella permaneció muy cerca de su cuñado, el rey Alfonso V, y posteriormente de su sobrino, el rey Juan II de Portugal, llegando a darles a ambos una serie de consejos sobre la gobernación, aparte de que llegó a interferir en algunos de los asuntos del reino, como es el caso de los conflictos que estaba librando la corona lusa contra el reino de Castilla, con motivo de la guerra civil castellana que había estallado en el reino de Castilla, ante los problemas sucesorios que habían surgido en dicho reino, enfrentándose Isabel I de Castilla contra su sobrina, la princesa Juana la Beltraneja, por el control del trono castellano, el cual también era reclamado por el rey Alfonso V de Portugal. Beatriz era la tía materna de la reina Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica. Por esta razón, no dudó en reunirse personalmente con su sobrina para convencerla de que Castilla y Portugal firmasen una paz. Esta reunión se llevaría a cabo en la población de Alcántara, en Cáceres, cerca de la frontera que existía entre ambos reinos, y se dice que el encuentro sería muy emotivo para ambas mujeres, al ser la primera vez que se vieron en persona, y que Isabel la Católica escuchó atentamente las sabias palabras de su tía. Gracias a aquella reunión con su sobrina, la reina Isabel, se firmó en el año 1479 un acuerdo de paz conocido como el Tratado de Alcazovas,
donde la corona portuguesa reconoció a la reina Isabel I de Castilla como la legítima heredera de la corona castellana, mientras que el rey Alfonso V de Portugal renunciaba a sus reclamos sobre el trono castellano, al igual que los reyes católicos renunciaron al trono portugués. Con motivo de tal acuerdo, se acordó el casamiento entre la hija mayor de los reyes católicos, la infanta Isabel, con el hijo del futuro rey Juan II de Portugal, el infante Alfonso, quien también era nieto de Beatriz, ya que Alfonso era hijo de su hija Leonor. Ante la corta edad de los prometidos, se decidió retrasar su futura boda por algunos años. Mientras tanto, fueron puestos bajo el cuidado de Beatriz, instalándose así ambos prometidos en el castillo de Moura, donde la duquesa se ocuparía de su educación y de su crianza. Beatriz tenía fama de ser muy culta, siendo vista por ello como la mujer perfecta para entregarle a la infanta Isabel la educación necesaria que le permitiese ser una excelente reina consorte. Es más, se sabe que Beatriz educó personalmente a sus propios vástagos y que llegó a enseñar ciencias a su hijo Diego. También fue una mujer completamente entregada a las labores de caridad, a sus labores con la Iglesia y a las órdenes religiosas, aparte de ser una gran apasionada del teatro y de la literatura portuguesa, convirtiéndose en la mecenas de distintos artistas de la época, siendo la gran protectora del dramaturgo Vicente Gil, quien es considerado como el padre del teatro portugués. Beatriz sería testigo de una serie de acontecimientos que irían cambiando el curso de la historia portuguesa, como es el caso de la muerte de su nieto, el infante Alfonso, tras sufrir de un fatal accidente de caballo. Al quedarse rey Juan II de Portugal sin heredero, decidió reconocer a su cuñado y primo Manuel como el heredero de la corona portuguesa, siendo algo que llenó de orgullo a Beatriz, ya que vería al menor de sus hijos sentado en el trono portugués como rey titular, algo que acabaría haciéndose realidad en el año 1495, tras la muerte de Juan II, pasando a ser su hijo Manuel, conocido como Manuel I de Portugal. Al sentarse su hijo en el trono portugués, pronto se le empezó a buscar una esposa, casándose con la viuda Isabel de Aragón y Castilla, un matrimonio que contaría con la aprobación de Beatriz, debido a que ella había criado a Isabel como una hija, pero aquella felicidad duraría poco, debido a que en el año 1498 su nuera Isabel falleció tras alumbrar al único hijo que habían logrado tener en común los monarcas portugueses. El nacimiento de su nieto, Miguel de la Paz, sería una alegría que duró muy poco. Este niño permaneció en tierras castellanas junto a sus otros abuelos, los reyes católicos, y acabaría falleciendo con tan solo un año de vida, siendo otra muerte que sería muy sentida por la duquesa viuda. Finalmente, su hijo Manuel se acabaría casando con otras de las hijas de los reyes católicos, la reina María de Aragón y de Castilla, y Beatriz vería con alegría cómo iban naciendo sus primeros nietos frutos de esta nueva unión. Pero la duquesa acabaría falleciendo el 30 de septiembre de 1506 a los 76 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el convento de la Concepción de Bella, el cual había sido fundado por la propia duquesa. Beatriz fue una mujer que destacó en su tiempo por su sabiduría y por ser una excelente diplomática, siendo ella quien asesoraba y daba importantes consejos a los reyes que fueron ocupando el trono portugués,
Incluso llegaré a dar una serie de consejos a su sobrina, la reina Isabel la Católica, que sería una de las principales gobernantes de su tiempo. Beatriz fue una mujer entregada a la cultura, siendo una duquesa muy culta que incluso se ocupó de la educación de sus propios hijos, algo que no era común por aquel entonces, especialmente que una mujer enseñase ciencias a sus propios vástagos. También se convirtió en la gran mecenas de la literatura y del teatro portugués, el cual experimentó por aquel entonces de un notable florecimiento, gracias a su continuo apoyo tanto a distintos artistas como a dramaturgos. Esta duquesa nunca llegó a gobernar oficialmente Portugal, pero sí estuvo detrás de muchas de las decisiones que tomaron los monarcas portugueses, siendo una de las principales cabezas pensantes de la corona portuguesa, además de ser uno de los miembros más destacables e importantes de la corte lusa de su tiempo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Beatriz de Avís. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras infantas o princesas que hayan sido las principales consejeras de algún otro monarca. También quisiera agradecer a Patricia McCann y a Guido su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!